mi nombre es Sarah, tengo 28 años y trabajo como enfermera en el Hospital Memorial. Mi esposo, Henry, tiene 31 años y gestiona las operaciones en una empresa local de logística. Llevamos casados 3 años y vivimos en una casa pequeña pero cómoda que hemos hecho nuestra propia, bueno, al menos se suponía que iba a ser nuestra propia casa. La fuente de todos nuestros problemas es Ashley, la hermana menor de Henry. Ella tiene 10 años menos que él y, para ser franca, es un dolor de cabeza. Mientras la mayoría de las personas de su edad están terminando la universidad o empezando sus carreras, Ashley cambia de trabajo como si fuera un deporte. Ni siquiera se molestó en ir a la universidad, alegando que estudiar no era lo suyo. En cambio, pasa la mayor parte de su tiempo saliendo de fiesta con amigos y, lo que es más importante, gastando dinero que no tiene, ***. Henry, estoy totalmente sin dinero otra vez, su voz se escuchaba a través del teléfono, a veces varias veces en un solo día. ¿Puedes ayudarme con el supermercado o con Big Brother? Mi teléfono está a punto de ser cortado. Solo necesito un poco de ayuda. Y mi favorita personal, hay una fiesta increíble esta noche y no tengo absolutamente nada que ponerme. Cada vez, y me refiero a cada vez, Henry cedía. Las cantidades nunca eran enormes, pero se acumulaban y Ashley nunca parecía pensar en devolverle el dinero, no es que Henry lo pidiera. Lo que realmente me molestaba era su hábito de aparecer sin avisar en nuestra casa. Simplemente llegaba y se tiraba en nuestro sofá como si fuera dueña del lugar, quedándose horas tras horas después de un turno de 12 horas en el hospital. Lo último que quería era llegar a casa y escuchar las interminables charlas de Ashley sobre su último drama, ***. ¿No puedes al menos pedirle que llame antes de venir?", le pregunté a Henry una noche después de un día particularmente difícil. Sarah, no entiendes, respondió, su voz tomando ese tono defensivo que llegué a conocer muy bien. Es diferente para nosotros. Mamá trabajaba doble turnos casi todos los días solo para mantener la comida en la mesa. Yo era todo lo que Ashley tenía creciendo, prácticamente la crié yo misma. Esa era su explicación de cabecera para todo lo relacionado con Ashley. Su madre se había sacrificado al máximo para proveerles, dejando a menudo a Henry encargado de cuidar a su hermanita. Ahora, parecía que esa responsabilidad se había grabado permanentemente en su identidad. Justo cuando pensaba que no podría soportar otra visita sorpresa o llamada desesperada, Ashley soltó una bomba que lo cambiaría todo, o al menos eso pensé, ***. Estoy comprometida, irrumpió por nuestra puerta una tarde de domingo, prácticamente rebotando de la emoción. ¿Y adivina qué? Nos vamos del estado después de la boda. Intenté mantener una expresión neutral, pero por dentro estaba dando volteretas. Henry, por supuesto, tuvo una reacción diferente. ¿Te mudas fuera del estado?, preguntó con la voz un poco temblorosa. No te preocupes, hermano mayor, respondió Ashley, dándole uno de esos abrazos que le eran característicos. Mi prometido, Mark, tiene un trabajo increíble allí y lo visitaremos todo el tiempo. Cuando conocimos a Mark la semana siguiente, me llevé una grata sorpresa, parecía todo lo que Ashley no era, responsable, sensato y, lo más importante, financieramente estable. Trabajaba en desarrollo de software y, de hecho, tenía un plan a 5 años que no involucraba depender de los familiares. Por primera vez, sentí que tal vez las cosas iban a funcionar, ***. La boda fue 3 meses después. A pesar de mi alivio por la situación, me encontré atrapada en la emoción. Henry y yo nos excedimos con su regalo, un sistema de entretenimiento doméstico de primera línea que costó más de lo que me gustaría admitir, pero bueno, si significaba que Ashley estaría entretenida en su propia casa en lugar de la nuestra, valió cada centavo. El día en que se fueron para su nueva vida en otro estado, finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Nuestra casa estaba tranquila, nuestras noches eran nuestras y nuestra cuenta bancaria estaba notablemente estable. Claro,
Ashley aparecía en llamadas de Skype de vez en cuando, pero no era nada comparado con la constante presencia con la que lidiábamos antes, asterisco. Pasó un año y la vida cayó en un ritmo cómodo, cuando llegó la noticia de que Ashley estaba embarazada. Cuando nos lo dijo por Skype, con el rostro radiante de felicidad, me encontré genuinamente compartiendo y celebrando su alegría. Incluso Henry parecía más relajado respecto a su hermana ahora que tenía su propia familia en la que enfocarse. «Están muy bien», dijo una noche después de una videollamada donde Ashley había mostrado su creciente barriguita. Mark había conseguido una promoción en el trabajo, compraron un coche nuevo y la habitación del bebé ya estaba lista. «Están bien», asentí, acurrucándome junto a él en el sofá. «Lo hiciste bien, sabes que la ayudaste a llegar a donde necesitaba estar». Por primera vez en años, todo se sentía perfecto. Ashley era feliz, Henry estaba contento y tenía a mi esposo de vuelta. Si tan solo hubiera sabido entonces que esto era solo la calma antes de la tormenta, asterisco. Fue una noche de martes cuando mi mundo se dio la vuelta. Lo recuerdo claramente porque acababa de terminar un turno particularmente agotador en el hospital, 3 casos de emergencia seguidos. Todo lo que quería era llegar a casa, tomar una ducha caliente y tal vez convencer a Henry para pedir comida para llevar. En su lugar, entré en lo que parecía que un tornado había golpeado nuestra sala de estar. Lo primero que vi fue a Ashley descansando en nuestro sofá, como si nunca se hubiera ido, meciendo a un bebé de 6 meses en su regazo. Su esposo Mark estaba sentado a su lado, absorto en algo en su teléfono. Henry estaba en el sillón, con la sonrisa más grande que había visto desde el día de su boda. El suelo estaba lleno de bolsas, juguetes de bebé estaban esparcidos por todas partes y nuestra mesa de café, que usualmente estaba ordenada, estaba enterrada bajo una montaña de platos sucios, asterisco. Me paré en la puerta, con mi bolso de trabajo aún colgado del hombro, tratando de procesar la escena ante mí. Tenía que ser algún tipo de alucinación inducida por el estrés, ¿verdad? «Sarah», exclamó Ashley como si esto fuera una situación totalmente normal. «Sorpresa. Estamos aquí. Mark consiguió una oferta increíble de promoción en el trabajo, quieren que se traslade a su oficina aquí. ¿Puedes creerlo? Es como el destino o algo así». Mark apenas levantó la vista de su teléfono, simplemente asintiendo ligeramente en confirmación. «Siempre hablamos de mudarnos más cerca de Henry», continuó Ashley, sin parecer notar mi expresión atónita. «Cuando surgió esta oportunidad, simplemente supimos que teníamos que aprovecharla. Nos quedaremos aquí solo hasta encontrar nuestro propio lugar. No tomará mucho tiempo, lo prometo». Miré a Henry, esperando ver alguna señal de que también estaba sorprendido, pero en su lugar, él brillaba como un niño en la mañana. «¿No es genial, Sarah?», dijo, prácticamente rebotando en su asiento, feliz de tener a todos cerca de nuevo, asterisco. Balbuceé algo sobre necesitar tomar una ducha y escapar a nuestro dormitorio. Mi mente estaba corriendo. Nuestra casa apenas tenía espacio para 2 personas, y mucho menos para 4 más un bebé. Conociendo el historial de Ashley con los arreglos temporales, tenía una sensación de hundimiento sobre toda la situación. Más tarde esa noche, después de que Ashley, Mark y el bebé se instalaron en nuestra habitación de invitados, que en realidad era más un espacio de almacenamiento con un futón, confronté a Henry en nuestro dormitorio. «Podrías haberme dado una advertencia», dije tratando de mantener mi voz baja. «Esta es nuestra casa, Henry, nuestro espacio. Deberíamos haberlo discutido primero». Henry se sentó en el borde de nuestra cama, pasándose las manos por el cabello, algo que siempre hacía cuando estaba estresado. Lo sé, pero simplemente aparecieron. ¿Qué se supone que iba a hacer? Rechazarlos. Son familia, Sarah, son tu familia, lo corregí. Y sí, podrías haber al menos llamado antes de dejarlos mudarse aquí. Es solo por 1 o 2 meses, me aseguró, aunque no me miró a los ojos.
Solo necesitan tiempo para encontrar su propio lugar, continuó Ashley. Mark tiene un buen trabajo, gana muy bien, así que podrán permitirse algo bonito. Suspiré profundamente, sabiendo que estaba luchando una batalla perdida. 1 o 2 meses, repetí. Eso es todo y necesitan ayudar en la casa. Por supuesto que lo harán, dijo Henry rápidamente. Ashley ha madurado mucho desde que tuvo al bebé, lo verás, todo saldrá bien. A regañadientes, estuve de acuerdo, más para terminar la conversación que porque realmente lo creyera. Mientras me acostaba en la cama esa noche, escuchando los sonidos desconocidos de un bebé llorando en la habitación de al lado, no pude sacudirme la sensación de que acababa de cometer un gran error, asterisco. La vida con nuestros nuevos invitados rápidamente se estableció en una rutina, aunque no la que esperaba. Mientras Ashley pasaba sus días en casa con el bebé, Mark se iba a su nuevo trabajo. Generalmente regresando alrededor de las 5 de la tarde. Henry llegaba a casa aproximadamente una hora más tarde y yo normalmente llegaba última, usualmente alrededor de las 7:30 después de mis turnos extendidos en el hospital. Esa primera semana traté de mantenerme positiva. Es solo un periodo de ajuste, me repetía. Pero a medida que pasaban los días, mi optimismo se desmoronaba más rápido que la cazuela de sobras de ayer, si es que había alguna. Cada noche abría nuestra puerta principal para ver la misma escena, caos puro y sin adulterar. Los platos sucios se apilaban tan alto en el fregadero que ni siquiera podía ver el grifo. Los juguetes de bebé creaban un circuito de obstáculos por el piso de la sala. Calcetines sueltos, paños para eructar y lo que parecían la mitad del guardarropa de Ashley decoraban cada superficie disponible, asterisco. Ashley, llamé en una noche particularmente mala, pisando cuidadosamente sobre un rastro de cheerios esparcidos. ¿Has estado en casa todo el día? Sí, respondió desde el sofá, desplazándose por su teléfono mientras el bebé jugaba en una manta cercana. ¿Por qué? Me mordí la lengua con fuerza. La respuesta estaba en todas partes, las botellas sin lavar que desordenaban el mostrador, el cambiador de pañales rebosante que nadie se había molestado en vaciar, en la zona general de desastre que solía ser mi hogar ordenado antes de que se mudaran. Tenía un sistema, cocinaba la cena cada 2 noches, haciendo suficiente para tener sobras y así poder descansar la noche siguiente. Era perfecto, cocinar un día, relajarse al siguiente. Pero ahora, llegaba a casa exhausta después de un turno de 12 horas lidiando con emergencias médicas, abría el refrigerador esperando encontrar el salteado de pollo de ayer y no encontraba nada, ni siquiera un brote de frijol. «Oh sí, eso estaba realmente bueno», mencionó Ashley una noche cuando miré el refrigerador vacío donde debería haber estado mi lasaña cuidadosamente preparada. A Mark también le encantó. «Deberías hacerlo de nuevo». La peor parte, dijo esto mientras estaba sentada en nuestro sofá rodeada de contenedores de comida para llevar vacíos de su almuerzo, claramente sin ver ninguna conexión entre mi cena desaparecida y su obligación de contribuir al hogar. Cerré la puerta del refrigerador y apoyé mi frente contra ella, tratando de recordar cómo se sentía llegar a casa a la paz y tranquilidad, a una casa limpia, con comida en el refrigerador. Se sentía como un sueño distante, ahora reemplazado por esta nueva realidad donde aparentemente estaba administrando un hotel con servicios de catering completos, sin los huéspedes que pagaran, por supuesto. Después de 2 semanas viviendo en este caos, finalmente exploté. Sucedió un jueves por la noche cuando llegué a casa y encontré a Ashley y Mark viendo televisión mientras su bebé dormía, rodeados de días de platos, paquetes de bocadillos vacíos y lo que parecían todos los juguetes de bebé que poseían. «Necesitamos hablar», dije apagando la televisión. Ashley nos miró a todos como si acabara de interrumpir el momento más importante de su vida. «Hey, estábamos viendo eso, esto es más importante», insistí. Tomé una respiración profunda. «Mira, si vamos a vivir aquí todos juntos, necesitamos algunas reglas básicas. Todos deben participar con la cocina, la limpieza.
Mark de repente se interesó mucho en su teléfono, mientras Ashley ponía los ojos en blanco. Sarah, vamos, somos invitados aquí, dijo Ashley. Los invitados no vacían todo el refrigerador, los invitados no dejan su desorden por todas partes, los invitados usualmente se van después de unos días. Esto ni siquiera es mi casa. Ashley respondió, su voz tomando ese tono que odiaba, no estoy cómoda cocinando en la cocina de alguien más. Dejó de ser la cocina de alguien más en el momento en que se mudaron aquí. Están viviendo aquí, comiendo aquí, haciendo desorden aquí. Necesitan ayudar a mantener la casa. Tengo un bebé que cuidar, protestó Ashley, señalando hacia la habitación de bebés donde su hijo dormía. No puedo hacer todo, no estás haciendo nada. Eres de casa todo el día pero ni siquiera puedes lavar un plato o preparar una cena simple. El rostro de Ashley se encogió en esa expresión familiar de antes de llorar que la había visto usar en Henry incontables veces. Justo en ese momento, ella saltó y corrió a buscar a su hermano, quien acababa de llegar a casa y se estaba cambiando de ropa de trabajo. En pocos minutos, Henry estaba en la sala viéndome con esa expresión de decepción que hacía hervir mi sangre. Sarah, ¿podemos hablar en privado?, preguntó señalando hacia nuestro dormitorio. Una vez que la puerta se cerró, se volvió hacia mí. No puedes hablarle a Ashley así, ella ya está luchando lo suficiente como está. Luchando, no podía creer lo que estaba escuchando. Henry, trabajo turnos de 12 horas en el hospital, manejo emergencias reales, personas enfermas, situaciones de vida o muerte. Tu hermana se queda en casa todo el día viendo televisión y ni siquiera se molesta en lavar una taza de café. Tiene un bebé que cuidar. Henry la defendió como siempre lo hacía. No sabes lo difícil que es eso. No sé lo difícil que es ignorar a tu hijo mientras pasas todo el día desplazándote por las redes sociales. Exploté, pero sé lo difícil que es llegar a casa después de un largo turno y tener que limpiar después de 3 adultos que aparentemente nunca aprendieron a usar un lavavajillas. Sarah Henry suspiró, pasándose las manos por el cabello. Ella es mi hermana, tiene un bebé, tenemos que ayudarlos. Solo dale tiempo, todo saldrá bien. Lo miré fijamente, sintiéndome de repente muy cansada. Era el mismo argumento que habíamos tenido desde que nos casamos, solo que con más en juego ahora. Ashley siempre saldría primero y yo siempre sería esperada para entender, acomodar, ceder. ¿Recuerdas cómo dije que Mark parecía un tipo responsable cuando lo conocimos? Bueno, añádelo a la creciente lista de cosas de las que me he equivocado últimamente. Resulta que él es solo Ashley en forma masculina, sin el constante suplicar por dinero pero con una dosis extra de pereza. Cada noche, como un reloj, llegaba del trabajo, agarraba una cerveza del refrigerador que nunca repuso y se plantaba en nuestro sofá. El ejercicio más que hacía era levantar el control remoto de la TV o alcanzar el control del juego. Hey, Sarah, llamó una noche mientras preparaba la cena. ¿Podrías traerme otra cerveza mientras estás ahí? Estaba en medio de cocinar la cena otra vez, mientras Ashley desplazaba su teléfono y él jugaba algún juego de disparos en su nueva consola de videojuegos. Sí, la misma consola que compró con su primer cheque de pago en el nuevo trabajo, y aún sin contribuir ni un solo dólar a las compras o gastos del hogar. El refrigerador está a 10 pies de ti, Mark, respondí, removiendo la salsa de pasta con más fuerza de la necesaria. Creo que puedes manejarlo. Él no respondió, solo siguió jugando su juego. La consola debía haber costado al menos 700 pesos, pero el cielo te libre, ellos contribuyen con papel higiénico. Vivir en un espacio tan estrecho significaba que tenía acceso a cada aspecto de sus vidas, quisiera o no. Nuestra casa no estaba exactamente construida para 2 familias. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para que pudiera escuchar todo lo que sucedía en su habitación, y quiero decir todo. El llanto del bebé era la peor parte, se despertaba casi todas las noches, su llanto resonando por toda la casa. Lo que seguía siempre era lo mismo. Te toca a ti, gemía Ashley.
He trabajado mañana. Mark respondía, entonces has estado conmigo todo el día, deberías estar acostumbrada a ello. Sus discusiones escalaban, las voces subían hasta que prácticamente gritaban, mientras su pobre bebé seguía llorando. La mayoría de las noches, yacía despierta contando los minutos hasta que uno de ellos finalmente cediera y atendiera a su hijo, o hasta que el bebé se agotara y volviera a dormirse. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, apareció un rayo de esperanza, me aprobaron 3 días de vacaciones, 3 benditos días lejos del caos, el desorden, el ruido constante. Ya había encontrado un lindo bed and breakfast fuera de la ciudad y contaba los días hasta poder escapar. Pero, por supuesto, Ashley tenía otros planes, asterisco asterisco. Asterisco asterisco Sarah, tienes algunos días libres próximamente, debería haberlo negado, debería haber huido, me acorraló Ashley en la cocina una mañana, con esa falsa sonrisa dulce que había llegado a temer. Escuché que tienes algunos días libres próximamente. Debería haberlo negado, debería haber huido, asentí. Perfecto, aplaudió. Mark y yo esperábamos visitar a mi vieja amiga de la secundaria ese fin de semana. ¿Podrías cuidar al bebé por nosotros? Quiero decir, eres una enfermera pediátrica, ¿verdad? Literalmente estás calificada para esto. Me quedé ahí, con la taza de café congelada a mitad de camino a mi boca, mientras ella seguía charlando. Realmente necesitamos un descanso, Sarah. El bebé ha sido tan exigente últimamente y estoy simplemente exhausta. Lo entiendo, dije. Es solo 3 días y ya vas a estar libre del trabajo de todos modos. No, respondí firmemente. Absolutamente no. He tenido estos planes durante semanas, necesito este descanso. ¿Descanso de qué?, se burló Ashley. Todo lo que haces es trabajar y venir a casa. Intenta cuidar de un bebé todo el día, todo el día. ¿Te refieres a cuando no estás viendo televisión o desplazándote por Instagram? Las palabras salieron agudas y rápidas. No voy a cancelar mis vacaciones para cuidar al bebé mientras tú sales de fiesta con tus amigos. La discusión escaló rápidamente, con la voz de Ashley subiendo a ese tono estridente que siempre me daba dolor de cabeza. Fue entonces cuando Henry llegó a casa temprano del trabajo por una vez. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando entre nosotros. Tu esposa está siendo completamente egoísta. Ashley intervino antes de que pudiera hablar. Le pedí un pequeño favor y ella está actuando como si le estuviera pidiendo que done un riñón. Me volví hacia Henry, segura de que esta vez él vería la razón. Tengo 3 días libres, dije. Henry, 3 días que esperaba pasar contigo, lejos de... Señalé el desorden a nuestro alrededor. Pero tu hermana quiere que... Cancele todo para cuidar al bebé mientras ella se va de vacaciones. Henry se movió incómodamente y mi corazón se hundió. Conocía esa mirada, tal vez podríamos ayudarla, ella y Mark realmente podrían necesitar un descanso. Algo dentro de mí explotó. Un descanso, me reí, pero no había humor en ello. ¿Qué pasa con mi descanso? ¿Qué pasa con nuestro descanso? ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos sin que tu hermana interrumpiera? ¿Cuándo fue la última vez que pudimos relajarnos en nuestra propia casa? Sarah, por favor, empezó Henry, pero ya me estaba moviendo. Caminé directamente a nuestro dormitorio, saqué mi maleta y comencé a tirar ropa dentro. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara por primera vez en semanas. ¿Qué estás haciendo, Henry? Me siguió, pánico en su voz. Tomando mi descanso, respondí, cerrando la cremallera de la maleta. ¿Quieres ayudar a tu hermana tan desesperadamente? Está bien, puedes cuidar al bebé. He terminado. Salí de esa casa con nada más que mi maleta y las llaves del coche, ignorando las llamadas de Henry detrás de mí. El viaje a la casa de vacaciones de mi amiga Lisa tomó 2 horas, 2 horas alternando entre llorar y sentir una abrumadora sensación de alivio. Al día siguiente, alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era Henry. Sarah,
Lo siento mucho, su voz estaba desesperada. Por favor, vuelve a casa. Ellos dejaron al bebé aquí conmigo, dijeron que iban a la tienda hace 3 horas. He estado llamando y llamando pero no responden. No sé qué hacer. Cerré los ojos, ya sabiendo lo que vendría después. Ashley estaba publicando en Facebook, continuó su voz entrecortada. Fotos de ellos en alguna fiesta en la playa. Escribió sobre cómo necesitaba este descanso de la vida de mamá y cómo finalmente se sentía libre de nuevo. Sarah, no puedo hacer esto sola, estaba tan equivocada. Rompí todos los límites de velocidad en mi camino a casa. Cuando entré por nuestra puerta principal, la escena que me recibió fue peor de lo que había imaginado. La casa parecía que había sido saqueada, platos apilados por todas partes, ropa de bebé tirada en cada superficie y, en medio de todo, Henry sentado completamente en shock, tratando sin éxito de consolar a un bebé que gritaba. No sé qué quieres, dijo Henry, su voz quebrada. He intentado todo, alimentar, cambiar, mecer, tomar al bebé de las manos temblorosas de mi esposo. Cambié a modo enfermera. En 20 minutos, tenía al bebé alimentado, cambiado y durmiendo pacíficamente en su cuna. Luego me volví hacia Henry, que parecía no haber dormido en días. Ve a ducharte, le dije suavemente. Yo empezaré a limpiar. Me tomó horas restaurar alguna semblanza de orden en nuestra casa. Para cuando terminé de cocinar una cena adecuada, Henry se veía más como el mismo nuevamente. Comimos en silencio, ambos exhaustos pero aliviados de tener un momento de paz, asterisco asterisco. Asterisco asterisco esa paz se rompió 2 días después, cuando Ashley y Mark irrumpieron por la puerta, bronceados y riendo, cargados de bolsas de compras. Oh Dios mío, chicos, nos lo pasamos genial, exclamó Ashley, sin siquiera mirar a su bebé. La playa fue increíble y había este club increíble. ¿Cuándo te mudas fuera del estado, Henry? La voz de Henry cortó la charla de Ashley como un cuchillo. La habitación quedó en silencio. Ashley parpadeó hacia su hermano. Ni siquiera hemos empezado a buscar aún. Quiero decir, hemos estado tan ocupados. Tienen 2 días, dijo Henry, su voz inquietantemente calmada. 2 días para encontrar un lugar y salir de nuestra casa. El rostro de Ashley se encogió en su rutina familiar de llanto. ¿No puedes ser seria? Somos familia, esto es todo por su culpa, ¿no es así? Señaló hacia mí acusadoramente. Ella te ha puesto en contra de mí, tu propia hermana. No, Ashley. Henry se puso de pie y, por primera vez en su vida, parecía verdaderamente enojado con su hermana. Esto es por tu culpa. Abandonaste a tu hijo para ir a fiestas. Has estado aprovechándote de mí durante años y yo te dejé porque pensaba que eso es lo que hace la familia. Pero la familia no se trata así. No puedo creer que me hagas esto, sollozó Ashley después de todo lo que habíamos pasado. Soy tu hermana pequeña, eres un parásito. Henry, dijo en voz baja, has estado usándome toda tu vida y yo fui demasiado ciega para verlo. Bueno, lo veo ahora. Fuera. Ese día empacaron y se fueron en pocas horas, Ashley alternando entre llorar y gritar sobre cómo los habíamos traicionado. En el momento en que se fueron en coche, la casa se sintió más ligera de alguna manera. Al día siguiente, Henry y yo limpiamos profundamente cada habitación, borrando todos los rastros del caos que había consumido nuestras vidas. Cuando nos desplomamos en nuestro sofá esa noche, finalmente solos en nuestra propia casa de nuevo, Henry se volvió hacia mí. Lo siento, dijo suavemente. Debería haberte escuchado hace años. Siempre pensé que tenía que cuidarla, nunca me di cuenta de que se estaba aprovechando de mí. Han pasado meses y no hemos sabido nada de Ashley. No llama, no envía mensajes de texto, ni siquiera intenta hacerme sentir culpable a Henry en las redes sociales. A veces veo a Henry revisar su teléfono, esperando ver un mensaje de su hermana, no pidiendo dinero o favores, sino simplemente una disculpa.
Hasta ahora no ha llegado, pero estamos bien. Nuestra casa es pacífica de nuevo, nuestro matrimonio más fuerte por haber superado esta tormenta. Y Henry finalmente ha aprendido que a veces, la parte más difícil de amar a alguien es saber cuándo dejar de apoyarlo. Cuando conocí por primera vez a Josh, pensé que había tocado el premio mayor. Era amable, considerado y tenía una manera de hacerme sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Después de un romance vertiginoso, nos casamos y nos establecimos en lo que pensé que sería nuestra vida perfecta. Nos mudamos a la antigua casa de mi abuela, una encantadora casa de 2 pisos con un porche envolvente y un patio trasero lo suficientemente grande para albergar barbacoas de verano y perezosas mañanas de domingo con una taza de café. No era una mansión, pero era mía, heredada de mi abuela, quien siempre había sido mi mayor apoyo. Al principio, la vida era buena. Josh y yo trabajábamos bien juntos, dividiendo las tareas y responsabilidades, y aunque su trabajo como gerente de proyectos a menudo lo mantenía ocupado, lo hacíamos funcionar. Pero había una sombra inminente que no anticipé, su madre, Ana. Sabía que ella tenía opiniones fuertes, que a veces era un poco dominante, pero nada me pudo preparar para lo que estaba por venir. Ana siempre me había tratado con una desaprobación apenas disimulada, ese tipo de cortesía que gotea juicio. «Oh, Emily, eres una niña tan dulce», decía mientras me daba una palmada en la mano en las cenas familiares, sus ojos escudriñando mi atuendo con un desdén mal disimulado. Era el tipo de mujer que creía que nadie sería lo suficientemente bueno para su hijo. Pero lo toleraba, atribuyéndolo a su naturaleza sobreprotectora y tratando de enfocarme en lo positivo. Las cosas cambiaron cuando los problemas financieros de Ana la alcanzaron. Había estado viviendo en un condominio después de que su esposo falleciera, pero años de gastos frívolos y algunas malas inversiones la dejaron incapaz de mantener las cuentas al día. Una noche, Josh llegó a casa luciendo preocupado, y ya sabía lo que se avecinaba. «Cariño», comenzó con cautela, pasándose una mano por el cabello. «Mamá está en una situación difícil. Ella necesita un lugar donde quedarse por un tiempo». Dudé, habíamos hablado antes sobre límites, sobre cómo necesitábamos nuestro propio espacio. «Josh, no es que no me importe tu mamá, pero, ¿vivir juntos? ¿Estás seguro de que es una buena idea? Ella no estará aquí mucho tiempo», me aseguró, «solo hasta que se recupere». Contra mi mejor juicio, acepté. Después de todo, era familia. ¿Qué más podía hacer? Ana se mudó la semana siguiente, con maletas a cuestas y una actitud de derecho que me hizo sentir el estómago revuelto. No perdió tiempo en sentirse como en casa, reorganizando los muebles de la sala, criticando mi cocina y haciendo comentarios despreocupados sobre cómo la casa podría beneficiarse del toque de una mujer. Al principio, me mordí la lengua, recordándome a mí misma que era temporal. Pero luego las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Se hizo cargo de la habitación de invitados y del baño adyacente, empujando lentamente sus pertenencias a cada espacio disponible. Mi despensa ordenada se convirtió en un caos con sus marcas preferidas. Las delicadas figuras de porcelana de mi abuela, que tanto apreciaba, fueron empacadas y empujadas al ático sin siquiera una advertencia. Cada vez que intentaba hablar de esto con Josh, él suspiraba y decía, «Emily, ella solo está tratando de ayudar. Es su manera de mostrar que le importa». Pero no se sentía como ayuda, se sentía como control. Lo peor era cómo Ana empezó a tratarme como si fuera una invitada en mi propia casa. Si me sentaba a ver la televisión, ella inmediatamente tomaba el control remoto y cambiaba a uno de sus dramas policíacos, diciendo que estaba acostumbrada a verlo, todas las noches. Si cocinaba la cena, ella se cernía sobre mi hombro, regañando y comentando cómo podía hacer las cosas mejor. Sentía que estaba perdiendo el control de mi espacio, mi vida y de Josh, quien siempre estaba convenientemente fuera de la casa cuando las cosas se ponían tensas. Intenté afirmarme de maneras sutiles, reorganizando los muebles a su lugar original, cocinando mis comidas favoritas sin su intervención, pero Ana tenía una manera de hacerme sentir culpable por cada decisión que tomaba. «Oh, veo que lo cambiaste de nuevo», decía con una sonrisa forzada, «bueno, es tu casa, por supuesto». Sus palabras dolían porque estaban cargadas con una sutil implicación de que tal vez, solo tal vez, ya no era completamente mía. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando entré a la casa después de un largo día de trabajo y encontré mis pertenencias, mi ropa, libros y algunos muebles, apilados en bolsas de basura junto a la puerta. Ana estaba allí, con las manos en las caderas y una mirada arrogante en su rostro. «Esta casa necesita orden», dijo con frialdad. «No eres familia, Emily. Nunca lo fuiste». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, el ruido en mis oídos. Quería gritar, aullar, hacerla ver cuánto había cruzado la línea. Pero en cambio, respiré hondo y asentí. Porque en ese momento, me di cuenta de algo importante.
Ana no tenía idea con quién se estaba metiendo. Me quedé paralizada en la entrada, mirando las bolsas de basura apiladas ordenadamente junto a la entrada principal. Mi ropa, mis libros, incluso el edredón que mi abuela había hecho para mí estaban apilados dentro como si no fueran más que basura. Ana estaba allí con una sonrisa arrogante y satisfecha, con los brazos cruzados sobre el pecho como si me desafiara a decir algo. No eres familia, Emily, repitió, su voz goteando desprecio. Solo eras una invitada, y las invitadas no pueden dictar cómo se manejan las cosas en la casa de mi hijo. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿La casa de mi hijo? Parpadeé, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esta casa, mi casa, no era algo a lo que ella tuviera derecho, y sin embargo, estaba allí como si fuera dueña de cada centímetro. Ana, comencé, mi voz tensa con una rabia apenas controlada, esta no es tu casa. No puedes decidir qué se queda y qué se va. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Oh, cariño, dijo, fingiendo lástima. Josh paga las cuentas, ¿no es así? Creo que eso le da voz, ¿no crees? Tragué saliva, sintiendo la ira burbujeando bajo mi piel. Podría discutir, podría gritar, pero algo en sus ojos me decía que eso era exactamente lo que quería, una reacción, algo que pudiera torcer y usar en mi contra. En cambio, me volví hacia Josh, que acababa de entrar en la habitación, su rostro contorsionándose en confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándonos entre los dos. Tu esposo está llenando el lugar de cosas, dijo Ana antes de que pudiera responder, su voz enfermiza y dulce. Solo estaba ayudándolos a ambos despejando las cosas. Quiero decir, honestamente, Josh, ¿por qué necesitas todo esto? Ella hizo un gesto hacia las bolsas de basura como si estuvieran llenas de comida podrida en lugar de mis pertenencias personales. La cara de Josh palideció, y por un momento, pensé que finalmente me defendería. Pero luego suspiró, frotándose el cuello de manera incómoda. Mamá, tal vez deberías haber hablado con Emily primero. ¿Hablar conmigo? ¿Eso era todo lo que podía decir? Mi corazón se hundió, no iba a defenderme. Ana aprovechó su vacilación como un depredador. Solo estaba tratando de mejorar las cosas para ustedes, cariño, susurró, colocando una mano en su brazo. Trabajas tan duro, no necesitas todo este estrés adicional. Pude sentir mis manos temblando a mis costados, mis uñas clavándose en mis palmas. Quería gritarle para que despertara, para que viera lo manipuladora que estaba haciendo. Pero en cambio, me obligué a respirar hondo. No, dije firmemente, dando un paso adelante y enfrentando la mirada de Ana. Esto se detiene ahora. Ella levantó una ceja. Oh, ¿y qué vas a hacer al respecto, querida? No respondí. En cambio, pasé por delante de ambas, tomé mi teléfono y realicé la llamada que debería haber hecho semanas atrás, a mi abogado. Era hora de recordarle a Ana exactamente de quién estaba el título de esta casa. Josh me siguió a la cocina, su voz baja y suplicante. Emily, no hagas esto. Ella solo está tratando de ayudar. Me di la vuelta, el fuego dentro de mí finalmente rompiendo. Josh, ella tiró mis pertenencias. Las cosas de mi abuela. Esto no está ayudando, está controlando. Negué con la cabeza, mi voz temblando de frustración. He sido más que paciente, pero ya terminé. Si no pones límites, yo lo haré. Él abrió la boca para discutir, pero levanté una mano para detenerlo. No, Josh, esta es mi casa. Si tu madre no puede respetar eso, entonces no puede quedarse aquí. Ana debió haber escuchado, porque apareció en la entrada con una risa condescendiente. Oh, eres tan adorable cuando crees que estás a cargo. La miré, sin titubear. Disfruta tu estadía mientras dure, Ana. No será por mucho más tiempo. Mientras volvía a mi llamada telefónica, pude ver la sonrisa arrogante desaparecer de su rostro. Bien, que sienta miedo por una vez. Josh intentó calmarme esa noche. Después de colgar con mi abogado, él estaba allí en la cocina, su rostro una mezcla de frustración y preocupación. Emily, suspiró, frotándose las sienes, ¿no es esto un poco extremo? Ella es mi mamá, solo está tratando de ayudar. Solté una risa hueca, sacudiendo la cabeza. ¿Ayudar? Josh, ella tiró mis pertenencias, las cosas de mi abuela, y tú estás aquí pidiéndome que lo deje pasar. Mi voz se quebró ligeramente, pero enderecé mis hombros, negándome a dejar que mis emociones me dominaran. Josh exhaló lentamente, acercándose. Mira, lo entiendo, lo hago, pero ella está pasando por un momento difícil ahora mismo, y tal vez simplemente se dejó llevar. Siempre se ha dejado llevar, Josh, le devolví, y lo has dejado suceder una y otra vez. Sus ojos se desviaron, la culpa apareciendo en su rostro. Sabía que odiaba la confrontación, pero yo estaba harta de ser la acomodaticia. Estaba cansada de tener que andar de puntillas alrededor del sentido de derecho cada vez mayor de su madre. Había sido paciente, había sido amable,
Pero claramente, eso no estaba funcionando. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a Ana sentada en la mesa del comedor, con una sonrisa de satisfacción estampada en su rostro. Mis pertenencias seguían apiladas junto a la puerta, un feo recordatorio de su audacia. Pasé de largo, esperando sus habituales comentarios pasivo-agresivos, pero esta vez, se sentía audaz. «Espero que no te importe, Emily», dijo, sorbiendo su café lentamente, «pero tuve algunos amigos anoche mientras tú estabas arriba amargándote». Me quedé congelada a mitad de paso. «¿Tú, qué?». Ana se reclinó en su silla, tocando una uña perfectamente manicura contra la mesa. «Sí, una encantadora pequeña reunión. Estaban tan impresionados con la casa». Sus ojos brillaron mientras continuaba, «Puede que haya mencionado cómo Josh y yo estamos redecorando. Ya sabes, haciéndola más adecuada». Apreté los puños a mis costados, mi pulso golpeando en mis oídos. «No tienes derecho a hacer cambios en mi casa». Su sonrisa se ensanchó. «Oh, cariño, no seas tan territorial, es solo una casa, y honestamente, creo que todos sabemos quién realmente manda aquí». Sentí mis uñas morder mis palmas. «Ana, eres una invitada en esta casa, no la dueña. Y si no puedes respetar eso, no te quedarás mucho más tiempo». Su rostro se oscureció, pero antes de que pudiera responder, Josh entró, bostezando. «Buenos días, señoras», murmuró, completamente ajeno a la tensión que colgaba en el aire. Ana, siempre la maestra manipuladora, se iluminó al instante y se volvió hacia él. «Buenos días, cariño. Justo le estaba diciendo a Emily cómo deberíamos empezar a hacer algunos cambios reales por aquí. Este lugar necesita el toque de una mujer». Josh parpadeó hacia ella, luego hacia mí. Creo que Emily ha hecho un gran trabajo haciendo que este lugar se sienta como en casa». Sentí un destello de esperanza, pero Ana no había terminado. Por supuesto, ronroneó. «Pero sabes, ella está tan ocupada con el trabajo. No le vendría mal un poco de ayuda extra». Josh frotó el cuello de manera incómoda, y lo vi, esa vacilación, esa pequeña apertura que ella siempre lograba encontrar en él. «Mamá, no creo que». En realidad, interrumpí, forzando una sonrisa tensa, «ya hablé con nuestro abogado». Los ojos de Ana se dirigieron a los míos. «¿Abogado?». Josh gimió. «Emily». Crucé los brazos. «Sí, abogado, porque claramente, los límites no son algo que entiendas, Ana. Y ya que hablar no ha funcionado, vamos por la vía legal». La sonrisa de Ana se estremeció, pero se recuperó rápidamente, fingiendo indiferencia. «Oh, Emily, siempre tan dramática». Se levantó, quitándose un polvo imaginario de su blusa. «Bueno, si hablas en serio sobre hacer las cosas oficiales, supongo que tendré que recordarle a Josh a quién pertenece realmente esta casa». Parpadeé. «¿Perdón?». Ana miró a Josh con lástima calculada. «Cariño, has estado pagando las cuentas, ¿no es así? Eso debería contar para algo». Vi cómo Josh se tensaba, y mi corazón dolió. Ella estaba tratando de manipularlo de nuevo, de gaslightarlo haciéndolo pensar que tenía derecho a la casa. Y por la mirada conflictiva en su rostro, estaba funcionando. Respiré hondo, mi voz firme pero calmada. «Josh, la casa me la dejó mi abuela. Está a mi nombre, lo sabes». Se movió incómodamente. «Sí, pero». Ana atacó. «Pero él te ha estado apoyando, ¿no es así? Pagando por los comestibles, servicios públicos, cosas que hacen los verdaderos propietarios». Mi paciencia se rompió. «Ana, déjame ser muy clara. No tienes ningún derecho aquí. Josh y yo compartimos gastos, pero eso no hace que esta casa sea tuya». Me volví hacia Josh, mi voz suavizándose. «Y tú lo sabes, ¿no es así?». Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sé». Ana soltó un suspiro dramático y recogió su bolso. «Está bien, haz lo que quieras, Emily. Pero no vengas llorando a Josh cuando te dé cuenta de cuánto me necesitas». Con eso, salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Josh se hundió en una silla, luciendo completamente exhausto. Yo solo, no quiero estar en medio de esto». Me senté frente a él, mi mirada inquebrantable. «Entonces no lo hagas, Josh. Pero necesito que me apoyes en esto. Ella está sobrepasando los límites, y no la dejaré que me saque de mi propia casa». Me miró por un largo momento antes de finalmente asentir. «Está bien, hablaré con ella». Quería creerle, pero en el fondo, sabía que las palabras no serían suficientes. Ana no era del tipo que retrocedía fácilmente, y tenía la sensación de que tenía más trucos bajo la manga. Los siguientes días fueron tensos. Ana regodeaba por la casa, cerrando los gabinetes de golpe y murmurando para sí misma. Dejó de cocinar, dejó de ayudar en cualquier cosa, y en cambio pasaba su tiempo haciendo llamadas telefónicas ruidosas a los parientes, diciéndoles lo desagradecida que yo era por todo lo que había hecho.
Luego, una tarde, llegué a casa y descubrí que había cambiado las cerraduras. Miré la puerta, aturdida. Mis manos temblaban mientras buscaba mis llaves, pero ya no encajaban. Una sensación de pánico enfermiza se acumuló en mi estómago mientras golpeaba la puerta. Después de un largo minuto, Ana la abrió, sus ojos brillando con triunfo. ¿Problema, Emily?, preguntó inocentemente. Forcé una sonrisa. Disfruta esta pequeña victoria, Ana, dije, con voz firme. Porque no durará mucho. Ella rió. Ya veremos, querida. Me di la vuelta, sacando mi teléfono. Si quería una guerra, la iba a conseguir. A la mañana siguiente, llegué con mi abogado y un cerrajero, parados afuera de mi casa mientras Ana miraba por la ventana con esa sonrisa arrogante y satisfecha que se había convertido en su sello distintivo. Josh estaba incómodamente a mi lado, moviéndose de un pie al otro, claramente incómodo con la situación que escalaba. Sentía su vacilación en la manera en que evitaba el contacto visual, pero a este punto, no me importaba. No iba a ceder. Golpeé firmemente la puerta, mi pulso retumbando en mis oídos. Ana, abre la puerta. Ella se tomó su tiempo, eventualmente desbloqueándola con una lentitud exagerada, apoyándose en el marco como si no la hubiera encerrado ilegalmente fuera de su propia casa. Emily, arrastró, con una dulzura falsa en su voz, ¿no es esto un poco excesivo? ¿Traer un abogado? Te dije, querida, esta casa pertenece a mi hijo. No me estremecí, me volví hacia mi abogado, quien le dio una sonrisa tensa antes de entregar un documento de aspecto oficial. Señora Bennett, dijo suavemente, esto es un aviso formal de desalojo. Usted no es una inquilina legal de esta propiedad, y según la ley estatal, tiene 72 horas para desocupar el lugar. La cara de Ana cayó, pero se recuperó rápidamente, resoplando mientras agitaba los papeles como si fueran recortes sin sentido. Oh, por favor, ¿realmente crees que puedes simplemente echarme? Josh nunca permitiría eso. Crucé los brazos, mi voz calmada pero firme. Josh no es dueño de esta casa. Yo sí, y esto, toqué el papel que ella sostenía, es legalmente vinculante. Josh, para su crédito, finalmente habló. Mamá, yo creo que deberías escuchar a Emily. Su voz vaciló, pero al menos finalmente estaba diciendo algo. Es su casa, ella tiene todo el derecho. Los ojos de Ana se estrecharon, moviéndose entre nosotros. Oh, Josh, no seas ridículo. Sabes que has contribuido tanto como ella. Quiero decir, prácticamente pagaste todo. Mi abogado aclaró la garganta. En realidad, señora Bennett, las contribuciones financieras de Josh no le otorgan la propiedad de la propiedad. Su nombre no está en el título, y cualquier apoyo financiero que haya proporcionado se considera gastos domésticos compartidos en el matrimonio, no derechos de propiedad. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Lo que significa que usted, señora Bennett, no tiene ninguna posición legal aquí. Por un momento, el silencio colgó en el aire. Luego, Ana soltó una risa amarga, su expresión torciéndose en algo casi desesperado. Estás cometiendo un gran error, Emily. Enorme. Se volvió hacia Josh, su voz bajando a un susurro insidioso. ¿Realmente vas a dejar que ella haga esto? ¿Tu propia madre? La cara de Josh se contrajo de culpa, pero intervino antes de que pudiera titubear. Esto no se trata de Josh, Ana. Se trata de límites, algo que claramente no entiendes. La expresión de Ana se oscureció. Está bien, Siseo. ¿Quieres que me vaya? Me iré, pero no pienses ni por un segundo que has ganado. Giró sobre su talón y volvió a entrar, cerrando la puerta de un portazo. El cerrajero no perdió tiempo. En minutos, las cerraduras fueron cambiadas, y sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Ana bajó las escaleras con su maleta, arrastrándola ruidosamente por el piso de madera, sus ojos ardiendo de resentimiento. Te arrepentirás de esto, Emily, escupió mientras pasaba junto a mí. Un día, Josh te verá por lo que realmente eres. No respondí, simplemente observé cómo salía de mi casa, su rostro rojo de furia. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, exhalé un largo y tembloroso suspiro. Josh se quedó incómodo, mirándome, y pude ver la guerra interna en su mente. Lo siento, murmuró finalmente, pasándose una mano por el cabello. Debería haber manejado esto mejor. Lo miré, el cansancio invadiéndome. Sí, Josh, deberías haberlo hecho. No tenía ganas de endulzar nada. Pero ya está hecho, necesito saber que estás de mi lado de ahora en adelante. Asintió lentamente. Lo estoy, lo prometo. Quería creerle, pero en el fondo, sabía que algo de daño ya estaba hecho. La influencia de Ana era profunda, y tomaría tiempo que Josh se separara completamente de sus manipulaciones. En los días siguientes, la ira de Ana se desarrolló como había anticipado. Publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales, llamadas telefónicas dramáticas a parientes, afirmando que la había echado a la calle sin nada.
Convenientemente omitió el hecho de que le había dado tiempo suficiente para irse, sin mencionar los ahorros que había guardado y que nunca admitió a nadie. Los mensajes de texto comenzaron a llegar, familiares preocupados, amigos que no conocían toda la historia, todos intentando sutilmente apoyar mi versión sin decir abiertamente que apoyaban a Ana. Respondí con una verdad simple y firme: es mi casa, y ella sobrepasó los límites. No tardó mucho en salir la verdad. La gente sabía que Ana tenía una reputación por sobrepasar los límites, y pronto, la simpatía que había estado buscando comenzó a secarse. Escuché susurros de personas diciendo: bueno, Emily realmente era dueña de la casa, y, quizás Ana debería haberla respetado más. Unos días después, Josh llegó a casa del trabajo luciendo avergonzado. Mamá publicó algo hoy, dijo, dándome su teléfono. Desplacé la última tiranía en línea de Ana, sacudiendo la cabeza mientras leía su historia de autocompasión de haber sido echada y traicionada. Pero lo que más me impactó fueron los comentarios debajo de ella. ¿No vivías en la casa de Emily? ¿Ella no te dejó quedarte sin pagar alquiler? Parece que hay más en esta historia de lo que estás contando. Le devolví el teléfono a Josh con una pequeña sonrisa. Parece que la gente está empezando a ver la verdad. Josh suspiró. Sí, supongo que sí. Miré alrededor de mi casa, finalmente libre de la presencia de Ana, y por primera vez en meses, me sentí en paz. Ana todavía podría estar por ahí causando drama, pero ya no estaba en mi espacio, ya no dictaba mi vida. Y eso, me di cuenta, era toda la victoria que necesitaba. Con Ana finalmente fuera, la casa se sentía más ligera. Fue sutil al principio, la ausencia de su perfume flotando en el aire, el silencio donde antes había suspiros pasivo-agresivos y consejos no solicitados. No me di cuenta de cuánto había estado conteniendo la respiración hasta que me encontré parada en la sala, tomando una inhalación profunda y constante sin sentir que me estaba preparando para una discusión. Pasé los primeros días reclamando mi espacio. Lo primero que hice fue desempacar mis pertenencias, pieza por pieza, colocando todo de nuevo exactamente donde pertenecía. El edredón de mi abuela estaba colgado nuevamente sobre el sillón, mis libros alineados en las estanterías en su orden correcto, y la casa, mi hogar, finalmente se sentía como mía otra vez. Josh, mientras tanto, caminaba por la casa como un hombre atormentado por su propia indecisión. Pude ver que estaba luchando, dividido entre la culpa por la partida de su madre y el alivio de finalmente tener algo de paz. Una noche, mientras doblaba la ropa, él se sentó a mi lado en el sofá con un suspiro pesado. Emily, comenzó, su voz vacilante, sé que las cosas han sido difíciles últimamente, debería haberme enfrentado a ella antes. No lo miré de inmediato. Doblaba cuidadosamente una camiseta, alisándola con movimientos precisos y deliberados. Sí, finalmente dije, manteniendo un tono neutral. Deberías haberlo hecho. Se frotó las manos sobre su rostro. Solo, no pensé que llegaría a eso. Pensé que si mantenía la paz, las cosas eventualmente se calmarían. Me volví hacia él entonces, encontrando sus ojos. Josh, ella no iba a detenerse. Cuanto más la dejamos tomar, más se sentía con derecho. Y la peor parte, tú dejaste que sucediera. Se estremeció pero asintió. Lo sé, y lo siento, ahora lo veo. Puso una pausa, mirando alrededor de la habitación. Se siente diferente, ¿no? Asentí, sintiendo una pequeña sonrisa asomar en las comisuras de mis labios. Sí, lo hace. En las semanas siguientes, noté pequeños cambios en Josh. Comenzó a llamar a su madre menos, ya no reaccionando a cada uno de sus mensajes de texto. Cuando ella llamaba para quejarse de cómo la había humillado, él simplemente le decía: mamá, Emily tenía razón. Cruzaste la línea. La primera vez que lo escuché decirlo, sentí que algo dentro de mí se suavizaba. Quizás, solo quizás, finalmente estaba aprendiendo. Ana, por supuesto, no lo tomó bien. Redobló en las redes sociales, publicando mensajes crípticos sobre cómo algunas personas olvidan quién realmente importa, y asegurándose de decirle a quien quisiera escuchar que la habían echado a la calle. Pero la familia ya no lo creía. La palabra se había esparcido sobre lo que realmente había sucedido, y la gente comenzaba a darse cuenta de que Ana no era la víctima que pretendía ser. Me encontré con la prima de Josh, Lisa, en la tienda de comestibles una tarde. Me dio una mirada de complicidad mientras tiraba una caja de cereal a su carrito. Vi la última historia de llanto de tu suegra en línea, dijo con una sonrisa. Es bueno ver que la gente ya no lo cree. Sonreí, sintiendo una extraña sensación de satisfacción. Sí, bueno, la verdad tiene una manera curiosa de salir a la luz. Lisa sonrió. Bien por ti, Emily. Se lo merecía. Con el paso del tiempo, me encontré sintiéndome más a gusto. Ya no caminaba por mi propia casa sintiéndome como una intrusa. Finalmente pude disfrutar de las cosas que amaba, leer en el porche sin escuchar comentarios sarcásticos,
cocinar comida sin consejos no solicitados, y lo más importante, sentir que estaba en casa. Una noche, mientras Josh y yo nos sentábamos a cenar, él tomó mi mano a través de la mesa. Sé que no manejé las cosas bien, dijo suavemente, pero quiero que sepas que realmente estoy agradecido por ti. Por aguantar, por luchar por nosotros. Apreté su mano suavemente, mirándolo a los ojos. Te amo, Josh, pero la próxima vez, apóyame desde el principio. Asintió con sinceridad. Lo haré, lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente le creí. Unos meses después, la vida finalmente se sintió normal de nuevo. La casa estaba en paz, mis rutinas volvieron, y Josh y yo estábamos más fuertes que nunca. Incluso había empezado a recibir amigos nuevamente, llenando el espacio con risas y calidez, cosas que habían faltado por demasiado tiempo. Ana, por supuesto, todavía merodeaba en el fondo, publicando actualizaciones dramáticas en línea sobre cómo había sido traicionada por su propia familia. Pero la diferencia ahora, Josh ya no se sentía culpable. Finalmente había establecido límites, y ambos nos mantuvimos firmes. Una tarde, mientras me sentaba en el porche con una taza de té, Josh se unió a mí, pasando un brazo alrededor de mis hombros. Entonces, dijo con una pequeña sonrisa, ¿lista para hacer de esta casa la nuestra de nuevo? Miré alrededor, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado levantarse de mi pecho. Creo que ya lo hemos hecho, dije, apoyándome en él. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí.